Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, bienvenidos a tu clase Aprendo en Casa con la básica alternativa. Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 25, trabajando las áreas de comunicación y desarrollo personal y ciudadano, DPC, para el segundo grado del ciclo intermedio, donde desarrollaremos competencias comunicativas, organizando información que nos permita conocer las actividades productivas de mi comunidad y organizar dicha información en un cuadro de doble entrada. En esta sesión elaboraremos un listado de las actividades productivas de mi comunidad y identificando las más importantes. Escucha con mucha atención estas recomendaciones antes de empezar esta nueva sesión. Ubícate en un lugar cómodo que te permite escuchar atentamente. No olvides tener a tu mano o cerca a ti tu portafolio, cuaderno, hojas, lapiceros, lápices, etc. Y lo más importante, invita a tus familiares a escuchar contigo la sesión. Estimados estudiantes, hoy queremos contarles que existen varias actividades productivas dentro de nuestra comunidad que nos ayudan a la economía y desarrollo, sobre todo en esta emergencia sanitaria. Todo depende del compromiso y responsabilidad que asuman como familia para generarse un trabajo independiente. Muy bien, el propósito de la sesión de hoy es conocer las actividades productivas en la comunidad y cómo las identificamos. Empecemos la clase. Escuchemos la siguiente reflexión. En el año 2020 nos ha puesto frente a una de las mayores crisis que el mundo deberá sobrellevar, la pandemia del COVID-19. Mientras la comunidad científica y médica realiza valerosos esfuerzos por tratar a los pacientes y encontrar una vacuna, en el más breve plazo, en nuestros hogares solo nos queda respetar las medidas de confinamiento y cuarentena que el gobierno está tomando con el fin de reducir la propagación del virus, para evitar mayor número de contagios, colapsos en el sistema sanitario y cuantiosas muertes. Esta pandemia debe ser útil para mejorar nuestras capacidades y habilidades como comunidad en tiempos normales y para enfrentar futuras contingencias, sobre todo la reactivación económica productiva y el establecimiento de protocolos y actuación rápida ante emergencias. Ante todo, respondamos las siguientes preguntas. En nuestra comunidad, ¿qué actividades económicas se desarrollan antes y durante la pandemia? Anota tu respuesta. ¿En qué espacios se desarrollaban estas actividades? A ver, ¿dónde ibas a comprar? ¿En qué espacios se desarrollaban todo esto? ¿Qué actividades productivas relevantes identificas en tu comunidad? A ver, pensemos un poquito y apuntemos. Como les vuelvo a decir, no olviden anotar tus respuestas. Las actividades económicas que identificamos son comercio, es la venta de artículos deportivos, etc., que se puede dar en un estadio. Comercio, venta de artesanías, dulces, etc., que se puede dar en la plaza central o ferias de artesanos. La pesca, comercio
la venta de refrescos, etcétera, que pueden darse en el mar o la playa. Eso es en la costa. La pesca también se puede dar en la sierra y selva, al igual que las otras actividades económicas y productivas. En las comunidades rurales tenemos los siguientes espacios públicos: el estadio, la playa, la plaza, las lagunas, los ríos, las alamedas, etc. Asimismo, en las comunidades agrícolas se desarrollan diferentes actividades productivas, como pueden ser ganadería, agricultura, agropecuaria, artesanales, pesquería, industrial, etc. Bien, ¿de qué se trata lo que acabamos de escuchar? Nos hace pensar en las actividades productivas que realizamos en nuestra comunidad, las cuales generan ingresos económicos a la familia y a la comunidad. Entonces nos planteamos las siguientes interrogantes a manera de reflexión. ¿Qué será una actividad productiva? A ver, ¿qué actividades productivas desarrollan en su comunidad? ¿Qué actividades productivas hace tu familia, tus amigos, tus vecinos dentro de tu comunidad? No olviden tomar nota de sus respuestas, que iremos confrontándolo a medida que sigamos la sesión. También nos preguntamos, ¿participas tú en alguna actividad económica en tu ciudad o comunidad? ¿Estás a gusto de participar en ellas, en esa actividad productiva? ¿Existen posibilidades de progreso y desarrollo de las actividades? ¿Qué haría falta para ello? ¿Qué faltaría para seguir ese progreso y ese desarrollo? Bien, organicemos toda nuestra información en un cuadro de doble entrada. A medida que vamos leyendo más sobre actividades productivas de la comunidad o ciudad donde vivimos. Les recordamos a nuestro público oyente que la clase de hoy corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Procesamiento de la información. Describamos sobre las actividades productivas en nuestra comunidad e identificar los más importantes. ¿Qué son actividades productivas? Ya nos preguntamos un poco más adelante de la sesión qué son actividades. ¿Existen actividades económicas que no se desarrollan en espacios públicos? ¿Cuáles son? ¿Cómo aportan esas actividades al desarrollo de la localidad? Para dar respuesta, escuchamos con mucha atención la siguiente información. Sectores productivos. 1. Las actividades primarias son aquellas que toman los recursos directamente de la naturaleza, es decir, la ganadería, agricultura y minería. Las actividades secundarias a las labores necesarias para procesar los productos obtenidos en las actividades primarias. A continuación se muestran algunos ejemplos, por ejemplo, la industria textil, la de alimentos y bebidas. La química y la petroquímica forman la industria manufacturera. La industria pesada es la encargada de producir máquinas para uso industrial. 3. Las actividades terciarias. No generan productos, sino que se dedican a transportar y comercializar productos ya elaborados, además de realizar otras actividades como las siguientes. Las comunicaciones, que incluyen los medios de comunicación masiva y el desarrollo de tecnologías de comunicación. Los servicios profesionales, entre los que se encuentran los legales y los educativos. El turismo, que incorpora servicios de transporte, hospedaje y recreación. El transporte, que se clasifica en terrestre, marítimo y aéreo.
Los puntos de origen y destino del transporte, que son conocidos como terminales terrestres, puertos marítimos y aeropuertos. Las actividades que realiza el ser humano para satisfacer necesidades como la alimentación, el vestido, la vivienda y otros. Se conoce como actividades económicas. Muy bien, me imagino que han tomado apuntes de las cosas e ideas más resaltantes. Vamos con las siguientes preguntas. ¿Cómo vamos a dar respuesta a la pregunta que nos formulamos antes de escuchar la lectura? Vamos a responder lo que hemos entendido de la información recibida. ¿Qué son actividades productivas? Actividad productiva es el proceso a través del cual la actividad del hombre transforma los insumos tales como materias primas. Ante ello, ¿qué son los sectores productivos? Sectores productivos, dependiendo de la actividad económica que realiza una empresa, la clasificamos en un sector productivo. Hasta hace muy poco tiempo hablábamos de 3 sectores, primario, secundario y terciario, pero las nuevas actividades del hombre han hecho aparecer un sector cuaternario e incluso uno quinario. ¿Qué sectores son medianamente productivos? Son medianamente productivos la construcción, el transporte y la industria manufacturera. ¿Cuáles son los 3 sectores productivos? Se puede dividir en 3 partes: producción, distribución y consumo. En función de la división de la economía clásica, las actividades económicas se clasifican en grupos denominados sectores de la economía, que son los siguientes: sector primario, sector secundario y terciario. ¿Por qué son importantes los sectores productivos? Los sectores productivos o económicos son las distintas ramas o divisiones de la actividad económica, atendiendo al tipo de proceso que se desarrolla. ¿Cuáles son las principales actividades productivas de tu comunidad? Las principales actividades productivas económicas de la comunidad son la producción agropecuaria, ganadera, otros casos forestal, servicios agropecuarios y otras actividades productivas como la artesanía, el turismo en algunos casos, la minería y en poca escala la industrial. En los últimos años, con la mejora de las comunicaciones, se crea un ambiente propicio para el desarrollo. Excelente. Ya analizamos y organizamos la información. Ahora tenemos que tomar decisiones. ¿Qué haremos con la información organizada? Para describirla, elaboraremos un cuadro de doble entrada. ¡Genial! Ahora sí, recordemos lo que trabajamos en clases anteriores, que es un cuadro de doble entrada. Nos dice que los cuadros de doble entrada es un tipo de operación de registro que permite organizar y sistematizar la información. A partir de columnas horizontales y verticales, que concentra y relaciona la información que se ha obtenido a partir de una lectura o una hoja informativa. Pasos para elaborar un cuadro de doble entrada, los cuales vamos a tener en cuenta al momento de elaborar nuestro cuadro de doble entrada. Define el esquema y traza el esqueleto del cuadro, teniendo en cuenta los temas y subtemas. Los temas generales se ubican en las columnas y los subtemas, aspectos, preguntas, etc. en filas. Completa el cuadro una vez que hayas definido las columnas y filas. Muy bien, recordemos dónde hemos leído o visto sobre los cuadros de doble entrada. Los hemos leído principalmente en nuestros textos de situaciones para aprender y construir del 2º grado del ciclo intermedio. Son los esquemas que nos permiten comprender fácilmente un tema.
podemos decir que tenemos los pasos del cuadro de doble entrada que vamos a elaborar. En la parte superior central ubicamos el tema a trabajar. Luego 6 columnas por 5 filas, señalar las actividades productivas de mi comunidad. Cada una de ellas tendrá una información relevante de cada proceso mencionado. Se utiliza un recuadro para describir en qué consiste. Bien, ahora planifiquemos. ¿Qué vamos a elaborar? Un cuadro de doble entrada. ¿Para qué? Para organizar la información de las actividades productivas en mi comunidad, identificando los sectores productivos. ¿A quiénes está dirigido? En primer lugar, a ustedes y su familia. Es importante y motivador que conozcan las actividades productivas en su comunidad, también a los vecinos, profesores y comunidad en general. ¿Y cómo lo difundimos? Lo registrado en el cuaderno puede compartirse en el hogar, por el WhatsApp, mensajes de texto, llamadas telefónicas, etc. Les recordamos a nuestros oyentes que la clase que se está transmitiendo es para el segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuamos. Después de haber analizado la información al inicio de la clase acerca de los procesos de las actividades productivas en mi comunidad y de haber elaborado el plan de escritura, pasaremos a construir nuestro cuadro de doble entrada, teniendo en cuenta los siguientes pasos. En la parte central, como título, ubicamos el tema a trabajar, las actividades productivas en mi comunidad. Luego, en la primera fila, tendremos el sector económico, la actividad, características, aporte, el desarrollo de la comunidad, impacto al ambiente y espacio en que se realiza, cada una de ellas en sus respectivas columnas de la primera fila. En la segunda fila tendremos en cuenta las actividades primarias para poder ir reconociendo las actividades productivas de nuestra comunidad. En la tercera fila tendremos en cuenta las actividades secundarias. En la cuarta fila tendremos en cuenta las actividades terciarias y en la quinta fila tendremos las conclusiones finales. En cada proceso mencionado, utiliza un recuadro, es decir, un espacio en blanco para describir en qué consiste. Ahora, tengamos a la mano el cuaderno. ¿Sí? ¿Todo eso tenemos? ¿Ya estamos preparados? Bien. Ya es hora de que elaboraremos nuestro cuadro de doble entrada, siguiendo las pautas que te mencionaré a continuación. Primero, coloca en la parte superior central de la hoja de tu cuaderno o portafolio o tu hojabón el tema a trabajar. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar en nuestro cuadro de doble entrada? Las actividades productivas en mi comunidad. Segundo, luego dice, en la primera fila tendremos en cada recuadro lo siguiente. En el primer recuadro vamos a poner el sector económico. En el segundo, la actividad económica. En el tercero, las características. Sobre todo, cómo se realiza si usa la tecnología. El aporte al desarrollo de la comunidad. El impacto ambiental. El espacio en que se realiza puede ser público o privado, cada una de ellas en sus respectivas columnas de primera fila.
El tercero, desde la fila 2 a la 4 tendrán en cuenta el sector económico productivo, primaria, secundaria y terciaria de las actividades productivas de la comunidad. A ellos les corresponde describir a qué se refiere cada tema. Bien, una vez que lo hayas elaborado con todas las pautas antes mencionadas y con la guía que estamos teniendo, ya debes de tener tu cuadro de doble entrada, ¿verdad? Muy bien. ¿Revisaste? ¿O lo repasamos conmigo? Creo que lo repasamos conmigo, ¿verdad? Tu cuadro de doble entrada tiene un título que lo has escrito en la parte superior central de la hoja de tu cuaderno, ¿verdad? ¿Está así? Bien. Luego has trazado tus líneas verticales y horizontales para formar tu cuadro de doble entrada. Y en los espacios en blanco escribiste sobre el tema y subtema, sobre las actividades productivas y actividades de la comunidad. En el final de las filas tuviste las conclusiones, unas conclusiones más generales. Ahora que lo hemos revisado, ¿estás conforme? Si estás conforme, has logrado elaborar un cuadro de doble entrada de las actividades productivas económicas de la comunidad. Pero igual, también de repente no puedes estar conforme y vas a tener que replantear investigando, buscando, analizando otras informaciones. Para todo ello, esto es sumamente importante. Después de haber construido esta nueva información, podemos realizar estas actividades que te ayuden a ampliar lo aprendido. Puedes compartirlo con tu familia y dialogar sobre lo aprendido. Y si se animan a hacer un poco más sobre las actividades productivas y económicas de tu comunidad. Tratar de conocer un poco más. No olvides tener en cuenta los pasos que utilizamos el día de hoy para elaborar el cuadro de doble entrada. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que respondas mentalmente o comentes con las personas que te acompañan las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué es lo que te pareció más importante? ¿Se animan a realizar alguna actividad productiva en su comunidad? No olviden tomar nota de sus respuestas. Muy bien, hemos terminado por el día de hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la básica alternativa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.